servimos al Señor porque tenemos fe de que un día Él va a sonar la trompeta y nos va a venir a buscar. Esto se trata de tener fe. Yo tengo fe, amén, aleluya, que nosotros vamos a lograr grandes cosas bajo la voluntad permisible de Dios en este nuevo año. Praise the Lord. God is good. Hallelujah. Pero solo no lo puedo hacer. Aleluya. I need your help. Amén, aleluya. Necesito de ustedes, de todos ustedes que están ahí, y también de los hermanos que o están trabajando o están todavía, amén, aleluya, disfrutando las vacaciones. Bueno, pero de todo el mundo necesitamos que todo el mundo ponga el granito de arena. El granito de arena. Desde los niños hasta el más anciano. Hasta el más tiempo, amén, aleluya. Alabado sea Dios, a que tenga más edad. Aquí eso de que estoy cansado y que ya no puedo hacer nada, lo siento. Se dio con uno amén, que no tiene compasión. Amén, aleluya. Si es para el Señor hay que trabajar. Puede que usted, aleluya, no pueda levantar un bloque cuando estemos en la construcción nueva. Eso salió ahí así. Puede que no pueda levantar un bloque. Aleluya. Llevar un vaso de refresco, amén, aleluya. Allá, nuestro hermano de Sandra que está allá, aleluya, montando bloques allá. Bueno, aleluya. Es lo que Dios ha prometido. Y yo le creo a un Dios de poder. Yo le creo a un Dios, amén, aleluya, que cuando Él promete algo, sabe una cosa, Él lo cumple. Él lo cumple, amén, aleluya. Alabado sea el Señor. Así que, hermano, estamos bien emocionados, amén, de haber podido comenzar este nuevo año. Y más todavía, amén, aleluya, en este día muy especial. Creo que fue el jueves, si no me equivoco, amén, le di, amén, quizás una mala noticia a los jóvenes o a los niños que se estaban preparando por ahí para celebrar que el Día de Reyes, que amén, lo conmemoran en el día de hoy, 6 de enero, amén, esa tradición, amén, allá latinoamericana. Alabado sea el nombre del Señor. Pero yo dije, hoy le vamos a traer un regalo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén, aleluya. Él es el que se merece, amén, el regalo. Yo no sé qué usted le ha traído, pero yo sé, amén, que ya hay un ambiente de alabanza, un ambiente de adoración, de liberación, porque le hemos traído, amén, aleluya, nuestro corazón. Le hemos traído una ofrenda especial, amén, de agradecimiento al Dios Todopoderoso. Así que, mi hermano, no se atreva a salir por esa puerta, amén, con lo que usted trajo para el Señor. Déselo al Señor, porque Él le va a bendecir. Queremos seguir así hacia adelante en esta preciosa oportunidad.